Me gustaría saber el tema de la ley de alquileres, de tu proyecto, el que presentaste, de la media, el proyecto que viene de hace un año supuestamente. Claro, y estaría bueno explicar por qué yo esto lo vinculo con el alquilerismo. Y ahora te voy a contar por qué. ¿Cómo es el tema de la ley de alquileres? La ley de alquileres es un viejo reclamo, digamos, una vieja necesidad en la Argentina. En la Argentina hubo una ley de alquileres en los 80, impulsada por el gobierno de Alfonsín. Era bastante buena, que sobre todo en el sentido de que establecía promociones para la construcción de viviendas para alquilar, algo que es importante porque cuanto más oferta de viviendas hay, más por supuesto que pueden mejorar los precios y facilita la vida de los inquilinos. Por el otro lado, esa ley que ya hoy no está vigente, hay una situación de que en muchas provincias se ha ido resolviendo, incluida la Ciudad de Buenos Aires, que es ciertos abusos de las inmobiliarias en cuanto a cobro de comisiones, exigencias burocráticas, depósitos, métodos de actualización, porque hoy está prohibida la indexación por la ley de convertibilidad del 91. Sí. Bueno, un montón de cuestiones. En ese marco el Senado votó una ley, un proyecto de ley que le dio media sanción, que lo envió a la Cámara de Diputados, donde sobre todo regulaba correctamente, en mi opinión, lo que tiene que ver con justamente regular los abusos de la inmobiliaria en cuanto al cobro de comisiones. Establece que el proyecto que en primer lugar la regulación de las comisiones es una jurisdicción local, corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, pero si no hay regulación local, en ese caso se aplica la ley nacional que estaba votando en el Senado y que proponía un mes de comisión, más o menos aproximadamente, un mes de alquiler de comisión, lo mismo con el depósito, un mes de depósito. Y después preveía que sobre todo los puntos más importantes que tienen que ver con el acceso a la vivienda. Cuando uno alquila y entra a la vivienda tiene un montón de gastos, ¿no? Tiene un montón de gastos de mudarse, de instalarse, de empezar a alquilar, y además tenés que pagar todos estos costos. Todos y por lo tanto realmente está bien que una ley regule esto y evite abusos y ayude a que los inquilinos tengan menos costos. Ahora, la ley se quedó corta. Es una ley que impulsaron supuestamente algunas organizaciones de inquilinos, que ahora me voy a referir a ellas, pero la ley se quedó corta, porque esos son los únicos aspectos a pensar cuando uno regula la ley de alquileres. Y yo creo que no. Yo creo que hay otros. No digo que no esté mal lo que hizo el Senado, creo que está bien lo que hizo el Senado, pero me parece que hay otros puntos que tendría que haber tocado el Senado y no lo tocó. Por ejemplo, el alquiler social. Sí. ¿Cómo puede ser que en un país que tenemos 12 o 13 millones de pobres, un montón de gente que cobra planes sociales, un montón de gente que vive en barrios que no tienen regularizaciones dominiales, porque por ejemplo son villas? Sí. ¿Cómo puede ser? Y que por lo tanto, cuando tienen que conseguir una garantía, no la pueden conseguir, por supuesto, porque son gente que en su círculo de amistad no tienen propiedades, y si lo tuvieran, no están regularizados dominalmente. Bueno, ese tema hay que resolverlo. La ley del Senado no lo prevé. Y por el otro lado está justamente este tema. ¿Tenemos solamente que regular estas situaciones o tenemos que de alguna manera promover que haya más vivienda para alquilar? Si queremos ayudar a los inquilinos, ¿qué mejor? ¿Que haya mucha vivienda o que haya poca vivienda? Y no, claramente es mejor que haya mucha vivienda para alquilar. Porque además, si se construyen muchas viviendas, le vamos a dar empleo a los argentinos. Totalmente. ¿Y quién se puede oponer a eso? Nadie, en principio nadie. ¿Quién se puede oponer a que el Estado promueva la industria de la construcción? En principio nadie. Bueno, por lo tanto, yo que ya estaba trabajando en un proyecto de ley de alquileres, decidí presentar un proyecto cuando llegó el del Senado que de alguna manera complementara lo que venía del Senado, justamente estableciendo lo referido al alquiler social, estableciendo que el Estado tiene que tener un programa para otorgar garantías en lo que tiene que ver con el alquiler social, y por el otro lado también previendo exenciones impositivas para quienes construyan para alquilar. De esta manera, es una fórmula que no es nueva, no inventé nada, no inventé la pólvora, sino que es una fórmula que ya se tuvo en la ley de Alfonsín de los 80, la ley del radicalismo, del gobierno de Alfonsín de los 80. Bueno, y lo presenté. Ahora, no quise repetir las mismas fórmulas del Senado en cuanto a las comisiones. Yo estoy de acuerdo con lo que prevé el Senado, pero ¿para qué iba a poner lo mismo que ya el Senado había previsto como de sanción? De alguna manera le iba a quitar autoría intelectual a algo que ya había hecho el Senado. Por lo tanto, lo que hice fue una ley complementaria a la del Senado, que tiene algunas pequeñas contradicciones. Sí, es cierto, hay que reconocerlo, pero son pequeñas, y que tiene que ver, por ejemplo, con el plazo para alquilar para viviendas
de alquiler para vivienda, de no para alquiler comercial. Claro, el Senado establece un plazo de 3 años, él lo eleva de 2 a 3. Sí. Yo creo que es un error, yo dejaría el plazo de 2 años, por lo tanto mi proyecto prevé 2 años. ¿Por qué lo digo? Y porque en definitiva también de alguna manera hay que pensar de que si bien puede ser que algún inquilino se beneficie con los 3 años, y tengo mis dudas, porque la verdad que negociar a los 2 o a los 3 años, volver a negociar no es la diferencia, y más cuando vos ya estás previendo un mecanismo de actualización distinto a lo que es hoy. Y por el otro lado, porque también puede ocurrir de que haya un inquilino que no cuide la propiedad, que la rompa, o los vecinos se quejen. Pero inquilinos de ese tipo hay muchísimos. Hay muchísimos. Entonces, de alguna manera, 2 años yo creo que la solución legislativa anterior había que mantenerla. Y bueno, pero de todas maneras, esos son temas que en principio los vamos a tratar en la comisión. Ya en la comisión no estamos tratando el proyecto, hay grupo de asesores. Hay un grupo de asesores que de todos los bloques que están trabajando han avanzado mucho en un texto de consenso. Hay algunas diferencias, por supuesto, no lo vamos a negar y va a ser así, pero seguramente vamos a llegar a poder dictaminarlo con algunas diferencias o con algunos dictámenes de disidencia parcial en los próximos meses con seguridad.